Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... En 2 años de gestión, el gobierno de Lenín Moreno, por medio de diferentes instituciones estatales, ha pedido a Google que elimine de sus plataformas digitales 236 contenidos, casi el triple de elementos que se solicitó borrar durante el último periodo del expresidente Rafael Correa en el poder. Así lo registra la empresa tecnológica en su informe de transparencia, en el que desde 2009 publica todos los pedidos que hacen los ejecutivos y sus entes gubernamentales o de justicia, con el objetivo de que se retiren videos, fotos, ubicaciones, audios o artículos que aparecen en el buscador. Además, durante el periodo registrado por Google, Ecuador ha enviado 2 pedidos de eliminación de contenido por medio de órdenes judiciales. Ninguno fue aceptado. Para hablar del tema en cuestión, vamos a dialogar de inmediato con el ingeniero Diego Pinto. Él es fundador de la Asociación Ecuatoriana de Ciberseguridad. Como hemos dicho, han habido persistentes denuncias, ¿no?, de ataques digitales. Esta página, la página, de información. Exacto, la página digital, el portal web de nuestra emisora ha sido atacado en reiteradas oportunidades, en reiteradísimas, en cientos de veces, si no miles. Consecuentemente, nosotros pues queremos una explicación técnica de cómo es que se opera para incidir, intervenir, interferir, boicotear inclusive el trabajo informativo digital en este caso. Bienvenido, con mucho gusto les saludamos. ¿Cómo está, ingeniero Pinto? Buenos días, bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad muy gustosa de estar aquí, de poder colaborarles también con información y sobre todo la asociación un poquito para empezar cómo surgió esta iniciativa antes de ingresar ya en el tema. Esto nació de una serie de profesionales, de varios profesionales que vimos de esta necesidad para crear una cultura de ciberseguridad, justamente, porque ese es un tema que a veces no se habla, ¿no? El tema de la seguridad física, por ejemplo, se lo toma mucho, el tema físico está muy topado, pero el tema digital a veces es un poco delicado. Entonces, con esta iniciativa surge la Asociación Ecuatoriana de Ciberseguridad, que es una ONG, una organización sin fines de lucro, que nuestra idea es justamente promover esto, crear una cultura de ciberseguridad. Hay varios profesionales, tenemos abogados, ingenieros de varias líneas. Entonces, esa es nuestra idea y por eso le agradecemos mucho por esta invitación para podernos también dar a conocer. Hemos participado en muchos eventos y la idea es esa, colaborar. Correcto, la ciberseguridad se aplica a todo el mundo, es decir, a las personas comunes y corrientes, así como a organizaciones periodísticas, a organizaciones financieras y a todo el mundo, porque es un tema absolutamente complejo, ¿no? Complejísimo. Ya lo decía Snowden, este famoso hacker, que algunos lo califican de hacker, que está asilado en Rusia. Por favor, expliquemos un poquito cómo es la mecánica, entonces, para entender el manejo de la seguridad cibernética. De hecho, hay que tener siempre algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, el tema de ciber, o sea, entender bien qué es seguridad informática, seguridad de la información, ciberseguridad, que a veces se lo asocia con los mismos términos, ¿no? Pero en realidad son diferentes, ¿no? Entonces, muchas veces los asociamos igual, pero son cosas muy, por ejemplo, el tema de ciber, hablemos justamente de el tema ciber abarca toda la parte de tecnologías de la información e internet. Entonces, de ahí viene el tema de los ciberataques, que es justamente lo que vamos a conversar en estos minutos. Hablamos del ciberbullying, por ejemplo, todo el tema digital, ¿no? Entonces, todos los ataques digitales o ciberataques, pues obviamente se los hace o tienen una acción delictiva y malintencionada. Eso es un delito, ¿no? O sea, eso de hecho, y como usted mismo manifestaba, es un tema que nos abarca a todos, porque todos hoy estamos conectados, ¿no? O sea, de alguna u otra forma, desde los más pequeños, incluso que a veces los adultos mismos los involucran, ¿no?, en este tema, pensando que el dispositivo móvil lo manejan como un juguete, pero en realidad es un dispositivo, o sea, es una computadora que maneja mucha información, datos personales, y es muy delicado aquí, sobre todo el tema de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo.
Entonces Ingeniero Pinto, según este informe de transparencia de Google, entre 2017 y 2019 se solicitó la eliminación de 236 contenidos. La cifra es casi el triple de lo que se pidió en el último periodo del expresidente Correa. Es decir, el actual gobierno ha solicitado la eliminación de muchos más contenidos que el gobierno anterior. Sin embargo, las causas para pedir la eliminación de estos contenidos es la difamación y el derecho de autor, así como una exclusiva por razones de seguridad. En lo que tiene que ver al derecho de autor, por ejemplo, se ha pedido eliminación de contenidos en lo que tiene que ver con fotografías, con textos o con videos, pero las fotografías que da el Estado como tal, que tiene el Estado como tal en cualquiera de sus dependencias, son fotografías públicas, de acceso público, son pagadas con recursos de los ecuatorianos a través de nuestros impuestos. No debería tener ese tipo de limitaciones si ellos mismos a través de los canales o los chats periodísticos de las diferentes instituciones públicas envían los boletines, envían las fotografías, porque a determinados medios se les empieza, digamos, un proceso para pedir la eliminación de contenidos que incluyen fotografías que han sido pagados con recursos públicos. Claro, entonces dentro de esto de los como decía, los ciberataques o los ciberdelitos, pues son acciones delictivas y malintencionadas, ¿no? O sea, siempre eso está penado. O sea, en el Ecuador el COIP, el Código Orgánico Integral Penal, pues ya ahí está muchos delitos ahí tipificados. En el tema, por ejemplo, de imágenes que usted manifestaba, incluso a veces, o sea, no es que podemos nomás tomar una foto, ¿no? Siempre hay que pedir permiso, o un video, hay algunos lineamientos ahí en el tema. Claro, pero cuando son, digamos, de contenido privado, pero al referirnos a contenido público, obviamente, como son del gobierno o de entidades estatales que conforman el Estado, se supone que son fotografías públicas, porque son pagadas con recursos de todos los ecuatorianos. Esas no deberían tener ese tipo de limitaciones y no servir como un pretexto para pedir a Google, por ejemplo, que borre ese tipo de contenidos. Claro, o sea, ahí sí habría que ver un poco el tema de la ley, ¿no? A veces este tema o sea, ¿quién está detrás de los ciberataques, no? O sea, para empezar también por ahí, hay las personas, o sea, obviamente hay organizaciones que están delictivas, o sea, hay que decir las palabras como son. También hay gobiernos, o sea, hay empresas también que están detrás de ataques, de difamación, el tema de las fake news, por ejemplo, que se habla mucho, ¿no? Y que ese es uno de los temas que incluso fue, y un poquito el tema del 2020, este año que se vienen muchas elecciones, ¿no? En muchos países, entonces van a haber más ataques, o sea, eso, de hecho, eso siempre va a ser más exponencial, ¿no? Pero en el tema legal, por ejemplo, siempre la ley va un poco más lineal, ¿no? O sea, va más atrás, ¿no? O sea, entonces, la tecnología es muy, muy exponencial, o sea, es tan rápida que ya estamos en el siguiente queriendo adquirir un nuevo dispositivo, mientras que la ley, por ejemplo, la ley de protección de datos personales, que en el año anterior salió un poco con este tema de la filtración de datos que usted un poquito mencionaba, se dio como un plus, digámoslo así, si bien se estaba trabajando en esta ley por parte de la DINARDAP para proteger nuestros datos, o sea, como personas, porque al final nosotros somos los que debemos protegernos, y ese es un tema que a veces también, o sea, no solo el tema del gobierno que nos debe proteger, ni las empresas, sino nosotros mismos o los papás, a las personas que tienen sus niños o adolescentes, pues envían mucho contenido de los niños, ¿no? O sea, sin el afán, y les crean lo que se llama una identidad digital, sin que ellos lo quieran tener, ¿no? Entonces, el tema legal sí es muy importante que se dé paso, por ejemplo, a nuevas leyes y saber en qué artículos de eso caen para eliminar, por ejemplo, los contenidos, ¿no? Ahora, ¿qué medidas o qué arbitrios debe tomar la gente para evitar que justamente estos ciberataques se den? A nivel estatal, las demandas que se hacen es básicamente por el derechos de autor, difamación, ¿no es cierto?, y privacidad, pero a nivel privado, usualmente no se demanda, es decir, se deja, si se quiere, la utilización de las redes sociales al libre albedrío. Como usted decía, un niño tiene ahí una computadora, y esa computadora tiene su cámara. Con esa cámara nos pueden estar vigilando. Recientemente el embajador Fernando Carrión acaba de señalar que Estados Unidos nos está vigilando de manera permanente. Todo ese tipo de cosas obviamente obliga a que tengamos o tomemos los recaudos pertinentes. ¿Quién nos aconseja? O sea, de hecho es real, o sea, que nos investigan, nos espían, es real. Ese o sea, es un hecho, ¿no? A diario, ajá, así permanente. Los celulares son, sí, ahorita mismo nos pueden estar escuchando. Sí, o sea, eso es real. Interfiriendo. O sea, es muy real eso, y es cierto, todo eso que vemos de las películas que parecía de fantasía, pero eso está pasando. Y por ejemplo, en el tema de volviendo un poquito a las noticias falsas, hay lo que se llama los videos falsos, o sea, las deepfakes. O sea, hay un tema que va a surgir con el tema de nuevas tecnologías, inteligencia artificial, blockchain, etcétera, que ya
existen pues videos que incluso uno debería dudar ya incluso de los videos, no solo de las noticias, ¿no? Sino al ver un video de una persona, una personalidad, por ejemplo, pública sobre todo, y no sabemos si es ya real o no, porque con técnicas, como les decía, de inteligencia artificial, machine learning, etcétera, otras tecnologías, pues se puede crear este tipo de videos y no saber quién está detrás, ¿no? Porque ese es un tema en el mundo digital, o sea, nosotros no sabemos quién está detrás, ¿no? De la computadora, del dispositivo. Esa es la gran diferencia entre el mundo físico y digital, ¿no? Y ahora tenemos un mundo digital, que se suele llamar, ¿no? Una mezcla, ¿no? Incluso nosotros tenemos una identidad física y digital, y lo que usted manifestaba, ¿no? No sabemos quién está detrás. Un mismo niño puede abrir muchas cuentas. Es tan simple abrir una cuenta en una red social digital, unos 10 minutos se demorarán. ¿Y para qué la usamos, no? Entonces usted hablaba un poco de medidas, ¿no? Siempre aquí la mejor medida es educarnos, o sea, estar preparados. O sea, hablar de estos temas con los niños, o sea, desde los niños hablar de estos temas de ciberbullying, que atraen temas de pornografía infantil, o sea, el manejo adecuado de las redes sociales digitales, qué imágenes subimos. A veces nosotros mismos somos parte de esta cadena al reproducir los famosos memes, ¿no es cierto? O información que vemos claro, de artistas, de personas públicas, ¿no? Y nosotros mismos las vamos siendo parte de esta cadena. Entonces nosotros mismos incluso podemos cometer un delito ahí, ¿no? Sin saberlo, ¿no? Y como dice un poco el tema de la ley, el desconocimiento de la ley no exime de culpa, ¿no? Entonces nosotros tenemos aquí, por ejemplo, un poco hay un proyecto que manejamos que se llama Seguros en la Red, que tenemos algunas publicaciones, incluso manejamos una revista y capacitamos sobre todo a los niños. Nosotros creemos mucho en el tema de que va desde los niños. O sea, hablar de estos temas, contramedidas, saber bien qué clave podemos poner, que como le decía, este teléfono, este aparato, este dispositivo móvil no es un juguete, ¿no? O sea, al final eso está comprobado que nos están espiando, o sea, eso está requete documentado. Entonces, medidas, pues primero claves, o sea, tener unas buenas claves, políticas de seguridad en las empresas, concientizarnos, o sea, saber que no publiquemos, o sea, dónde estamos, ¿no es cierto? O sea, a veces en las redes sociales digitales la mayoría de personas ponen una foto y la imagen, esta foto tiene lo que se llama metadatos, y los metadatos son datos de los datos, que se llama un poco técnicamente, donde nosotros podemos saber absolutamente todo. Entonces, al subir una imagen, una persona sin querer está dando información de su localización, ¿no? Sus coordenadas, con qué cámara se tomó, a qué hora, todo eso está ahí. Entonces, o sea, nosotros mismos nos entregamos en bandeja, como se dice coloquialmente, ¿no? Sí, porque se habla un poco de los dispositivos inteligentes, ¿no? Pero ahí vemos a las personas también qué tan inteligentes somos o cómo usamos los dispositivos, ¿no? Ajá. Entonces, medidas también, por ejemplo, tener siempre nuestro sistema operativo actualizado de los celulares, ¿no? Como decíamos, es una computadora ya. Hablábamos de un sistema operativo recién de Windows, ¿no? Windows, por ejemplo, por mencionar uno, que hay otros como software libre también, que es importante que conozcamos eso, porque a veces la gente le tiene mucho miedo o como desconoce del tema del software libre, por ejemplo. Es muy interesante conocer de qué se trata y al final nosotros mismos escoger qué herramienta usamos, ¿no? Porque la tecnología no es buena ni mala, ¿no? Sino que nosotros es como la usamos. Es que les comunicamos, Liz, permíteme, que estamos desarrollando en nuestras redes sociales una encuesta y les preguntamos si está de acuerdo que desde el Estado se ataquen a medios digitales, diga sí o no, y al final de la entrevista damos a conocer el resultado. Así es, ya sabe que puede pronunciarse a través de nuestras redes sociales sobre esta pregunta en la que estamos desarrollando este tema. La encuesta de Google señala que el gobierno ha pedido que se borre contenidos con los que no está de acuerdo, que le resultan molestos. ¿Qué cree usted que hay detrás de esta petición del gobierno, que no se trata de un ataque informático, sino de una molestia que tiene el Estado como tal respecto a determinados contenidos que salen en medios de comunicación alternativos? Hay especialistas que aseguran que las entidades gubernamentales o gobierno como tal deberían buscar otras maneras de desmentir o de contrarrestar la información que hay en Internet y no pedir que se den de baja estos contenidos utilizando el pretexto del derecho de autor, por ejemplo. Claro, o sea, ahí habría que ver ya, como decíamos, una de las motivaciones siempre va a ser el tema político, ¿no? O sea, lamentablemente ahí
el tema técnico y la parte de ingeniería y todo eso queda afuera a veces, ¿no? O sea, siempre puede ser, como usted manifestaba, según esta investigación o este reporte, pues ellos mandan o solicitan el borrar cierta información que a ellos les afecta, ¿no? Pero habría que ver qué tan legal es esto, ¿no? Al final... Google no ha aceptado la mayoría de estas peticiones, ¿no? Claro, esos son temas legales, por ejemplo, también, ¿no? Porque habría que ver que en el Ecuador, por ejemplo, eso ayudaría mucho el adherirnos, por ejemplo, al convenio de Budapest, que es un tema ya de ciberdelincuencia a nivel global, ¿no? Porque al final esto es, o sea, un ataque, por ejemplo, puede empezar, no sé, en China, digamos, y puede pasar por otro país, etcétera, y llegar al Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, el tema aquí es legislativo, es cómo, dónde inició, a quién le juzgamos, ¿no es cierto? Si le juzgamos a los atacantes de China por dar un nombre de un país, o por dónde pasó, dónde se inició este ataque, o esta fake news, o el deepfake que le manifestaba de los videos falsos. Entonces, este es un gran problema a veces, ¿no? O sea, cómo lo manejamos legalmente. Entonces, ahí pero también constituye un atentado contra la libertad de información. Claro, no, eso sí, claro, obviamente, y eso debe estar, pero siempre que esté, en el caso del Ecuador, debe estar tipificado para uno también poder ejercer este tema de como un delito, ¿no es cierto? Porque hay otras legislaciones en las que se maneja de otra forma, entonces es un gran problema a veces porque es transnacional, ¿no? El delito en muchos casos. ¿En qué casos Google, por ejemplo, debería aceptar este tipo de peticiones vengan de gobiernos o de personas en particular para que se borren determinados contenidos? Claro, bueno, ahí va más un tema legal, como le decía, porque ellos tal vez se rijan, no sé, a Estados Unidos, por ejemplo. Y tal vez el ataque o esta noticia falsa se generó, como decía, en Ecuador, pero entonces, como ellos, también a veces las empresas estas transnacionales o multinacionales también son muy cerradas en muchos casos, ¿no? Y también, bueno, también ahora, pero lo importante es que con la aprobación del GDPR o la Ley de Protección de Datos a nivel de Europa, entonces esto también es algo importante para nosotros como usuarios. O sea, si por ejemplo nos suben un contenido para nosotros en alguna red social digital, no solo de gobierno, sino atentan contra nuestra privacidad o el honor, ¿no es cierto?, nuestra reputación, pues con el tema de la Ley de Protección de Datos en Europa, eso ya nos da mayor fuerza que podamos reclamar. Entonces sí se ha visto muchas ya casos y demandas contra estas empresas, que ya incluso hay millones de dólares en juego, ¿no? Entonces sí existe, y eso es un gran aporte, el tema de una buena ley de protección de datos, que también aquí se la está ya de alguna manera trabajando. Se está trabajando, eso le iba a decir. La ley, como el tema es global, evidentemente hay legislación internacional que se aplica también en Ecuador, ¿no? Desde luego. Claro. La ley esta que usted hace referencia de la Unión Europea puede ser utilizada, digamos, acá en el Ecuador. Sí. La ley de protección de datos europea, sobre todo, maneja o cuida mucho a los datos, valga la redundancia, de ciudadanos europeos. Entonces, las empresas, por ejemplo, de cualquier parte del mundo tienen que de alguna manera regirse a estas leyes o sea, si el Ecuador, alguna empresa maneja algún dato de un europeo, tiene que de alguna manera ya seguir estos lineamientos. Esto es importante. Además de que, como le decía, en el Ecuador ya se está trabajando en esta ley, o sea, desde hace algún tiempo ahorita por el tema de que pasó en la filtración de datos en octubre, me parece que fue. Una de las tantas, porque han habido varias. Claro, o sea, ¿no? Eso fue la noticia, ¿no? O sea, si bien eso puede haber estado, de hecho siempre ha existido. Nos enteramos por pura casualidad y después salieron las autoridades a decir que estaban protegiendo nuestros datos, pero un mes después hubo una nueva filtración. Exacto. Y como usted dice, no estamos seguros. ¿Qué recomendaciones deberíamos adoptar como usuarios de estos aparatos electrónicos? Usted dice que vivimos prácticamente espiados 24/7. ¿Qué medidas de protección deberíamos utilizar con estos aparatos electrónicos? Léase iPad, computadoras, celulares, para evitar precisamente ser víctima de este tipo de delitos. Claro, medidas, como decía, primero el tema preventivo, ¿no? Porque a veces nosotros somos muy reactivos, ¿no? Entonces, estar informados de que cualquier cosa que nosotros escribamos, o imagen, foto, pues tengamos la conciencia de que al subirla, ya es el rato que está en internet ya no se la puede borrar. No hay mecanismos seguros, por ejemplo, WhatsApp dicen que no es seguro. ¿Qué pasa con Telegram? ¿Qué pasa con Signal? Claro, ¿Qué pasa con ese tipo de programas? Seguridad absoluta o alguna empresa o alguna herramienta que nos quieran vender con eso no existe. No existe. O sea, no hay seguridad. No existe 100%. Uno mismo tiene que cuidar. Claro, entonces lo que se maneja aquí es lo que se llama la gestión de riesgos. Entonces minimizar los riesgos, nosotros sacar nuestros activos, o sea, qué
qué importancia tenemos, por ejemplo, en el teléfono, ¿no es cierto? Incluso, como les decía, el tema de términos, ¿no? Seguridad de la información, por ejemplo, abarca todo el tema de procesos, personas y tecnología, porque el cargo de una persona también es importante, o sea, independiente del nombre, ¿no? Claro. Entonces, aquí el cargo, o una hoja, o sea, una hoja, un documento, no solo el digital, sino una hoja, un papel, también puede ser algo que nos pueda servir para algún ataque, etcétera, ¿no? Entonces, por eso viene el tema de seguridad de la información. Entonces, ahí hay algunas normas, por ejemplo, las empresas deberían hacer análisis de riesgos, igual nosotros, ¿no? Personalmente también evaluar eso, ¿no? O sea, nuestro contenido, qué importancia tenemos, qué información, qué almacenamos en la famosa nube, ¿no es cierto? Si es que sacar respaldos, por ejemplo, ahí dentro de los ataques hay los famosos ransomware, no sé si han escuchado este término, que básicamente es un poco los ataques físicos se trasladan al mundo digital, ¿no? Entonces, en el mundo físico hay el secuestro, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en el mundo digital lo mismo. Entonces, hay secuestro de la información. De la información. Entonces, hay el malware, que es un software malicioso, básicamente. Hay muchos tipos, que al final es un software, un programa que hace daño y que lo que hace es cifrar, es decir, encriptar la información técnicamente hablando, que es eso básicamente, es cambiar todo y que no podamos acceder a nuestra aplicación, a nuestro sistema, a nuestras imágenes. Entonces, medidas, respaldar información, sacar backups, lo que se llama, ¿no es cierto?, en medios físicos, en una flash, en un periférico, también en la famosa nube, ¿no es cierto?, tener un respaldo, el manejo de contraseñas, que les decía, siempre estar conversando estos temas también, ¿no? Entonces, por eso es importante, por ejemplo, este tipo de iniciativas de su parte de hablar o de no solo el tema de ciberataques, ¿no? Porque hay muchas cosas detrás o sea, de cómo la manejamos, o sea, los niños, el tema de niños, niñas y adolescentes, como les decía, es un tema muy, muy delicado, sobre todo ellos son... Muy bien. Gracias, ingeniero, por habernos ayudado a aclarar este tema. No, muy gentil, a las órdenes, como les decía, y cualquier duda igual... lo que les pueda colaborar, y la asociación también a las órdenes. El resultado de la encuesta está de acuerdo que desde el Estado se ataque a medios digitales. El público ha respondido sí 7%, no 93%. Hacemos la pausa, amigas y amigos, y volveremos con Quinto Lucas.